Un aplauso también para el hermano Lee, que va a compartirnos el tema de hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, sean bienvenidos, hermanos, cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Nuevamente estoy acá para compartir el mensaje de Dios. Como podemos mirar en la pantalla, donde están los temas en los libros, diálogo y las respuestas están en las escrituras. Voy a dar inicio, es un repaso hoy de la unidad, Biblia y tradición y confesión. Solo va a ser un repaso especialmente las citas bíblicas que son las de la tarea, que son las del examen. ¿Por qué razón? Porque como es un poco largo, quizás ya después de 3, 4, 5 semanas, quizás ya se nos olvidó. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se da un repaso y pues de esa manera vamos a ir analizando los textos bíblicos bien importantes. Por ejemplo, el libro, la respuesta que están en las escrituras, viene un poquito, o más bien trae los textos bíblicos que no trae. Y bueno, vamos a, como decía, vamos a estar usando Ahora vamos a mirar algo importante. Dice, voy a leer el libro del Padre Amatuli porque hay unas palabras bien importantes del Padre Amatuli que nosotros debemos de hacer énfasis en ellas. Sobre la unidad, en la página 10, como ya estamos mirando, ahí donde dice, estamos separados. Estamos separados. ¿Quiénes estamos separados? Los cristianos, que deberíamos de estar unidos, como mismo Jesús lo pide después de su resurrección, que es la oración hacia el Padre que le hace, Padre, ahorita lo vamos a mirar, pero solamente voy a decirlo, Padre, que todos sean uno. ¿Cómo es que podemos ser uno? O sea, si somos millones y millones de creyentes, de católicos, y no solamente nos pide la unidad a nosotros, o sea, nos pide la unidad a todos, a las religiones, que hay 5 religiones, con nosotros 4 más aparte los protestantes, que se consideran cristianos, pero que no lo son. ¿Cuál es el querer de Jesucristo? Que todos seamos uno. Ahora hago una pregunta yo. ¿Cómo ustedes creen? Hay 2, 3 razones que puedo notar yo. ¿Cuáles son las razones bien fundamentales o claras para que todos podamos ser uno? ¿Alguien puede responder a esto? Pues que nos amemos los unos a los otros y que todos estemos en una sola iglesia. Bueno, esa es parte, sí. Pero para que todos seamos uno, primero que nada, también debemos de formarnos. Porque una vez que yo como creyente, como cristiano, como católico, si yo me formo en la fe, en la iglesia católica, yo no me voy a salir de la iglesia. Yo me voy a mantener, como lo va a decir ahorita el segundo tema de la Biblia y tradición. Entonces yo me voy a mantener dentro de la iglesia de Cristo, que Cristo fundó. Sabemos, ¿no?, que Él pide la unidad
en su iglesia. Dice, por desgracia, no estamos completamente unidos. El pecado nos ha dividido. Hemos desgarrado el cuerpo de Cristo. Él está roto por nuestra culpa. Porque al nosotros, o las sectas protestantes, o las otras religiones que no aceptaron a Jesús, cuando viene, ¿qué hacen? Desgarran a Jesucristo, como dice, lo hemos desgarrado. Cristo está roto por nuestra culpa. Ahora pueden preguntar ustedes, ¿y por nuestra culpa por qué? Si somos católicos creyentes, ¿no? Bueno, a esto va lo que yo decía, la formación. Una vez que usted y yo nos formamos, nosotros no nos vamos a ir de la iglesia, por lo tanto no vamos a dividir, no vamos a causar más división. Pero si nosotros como católicos, que sabemos que hay cantidades de católicos que no se forman o que no quieren formarse, ¿qué pasa con esas personas? Llega el protestante, le predica, lo saca de la iglesia y ¿qué está haciendo? División. ¿Por qué? Porque no se formó, porque no conocía su fe. Las 4 cosas que el Papa ha dicho, el Papa Francisco, también bien importantes sobre la unidad, para mantener la unidad, no separarnos, no dividirnos, es conocer la fe, amar la fe, vivir la fe y defender la fe. Eso también nos lleva a la unidad. Porque una vez que yo me formo, estudio, que yo sé que ustedes están haciendo eso, gracias a Dios, que estamos en este camino, pero digo, para los que no vinieron, entonces cuando no nos formamos, ¿qué hacemos? Comenzamos a dividir. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento. Y sigue diciendo el Padre allí. Dice, voy a leer, no lo voy a leer todo, acá donde abajo dice, esto es un problema antiguo, la división no viene de ahorita, sino ya desde los inicios de la iglesia, desde que todavía los apóstoles estaban. Dice, y este problema de la división empezó desde un principio, escuchemos aquí, viviendo todavía los apóstoles. Así que no le podemos echar la culpa a una determinada persona o institución de por sí el hombre es pecador. Cuando nosotros no estamos cerca en comunión con Cristo, nos vamos alejando, el pecado nos va alejando y eso va causando división. Entonces voy a continuar leyendo y ahorita leemos el texto bíblico. Dice, tiende a apartarse de Dios cuando no nos formamos, cuando no conocemos, cuando no obedecemos, cuando hay desobediencia en nosotros. Dice, por envidia, por orgullo o intereses personales. Ustedes saben, ¿no? Los hermanos separados que se separan de la Iglesia Católica, que eran católicos, pero que no se formaron, de alguna manera o de otra, alguien los agarró, les comenzó a hablar de Dios y ellos, ¿qué hacen? Se van. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas? Lo hacen muchos por envidia, orgullo y intereses personales. Dice, para formar un grupo aparte y sentirse superior, todo lo demás es pretexto. O sea, cualquier cosa que dicen, no, yo me salí de la Iglesia Católica porque allí no enseñaban la Biblia, allí no leían la Biblia.
Pues ese es un pretexto. No, porque es que yo cuando le llamé al sacerdote no me atendió, no fue a orar a mi casa. Es un pretexto. Y continúo leyendo aquí en el libro y dice: en realidad la voluntad de Cristo es muy clara, que todos seamos uno. Entonces ahí sí vamos a leer, si alguien lee el primer texto, que es el 21 y el 22, y luego vamos a leer el 23. ¿Alguien si quiere leerlo de por ahí? La hermana trae el micrófono, levanten la mano y les llevan el micrófono. O si no, lo leemos de por acá. Para avanzar un poquito, porque recuerden, tenemos 3 temas o 3 mini temas, que va a ser solamente un repaso, pero bien importante. Que vayamos avanzando. Juan 17, 21. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Para que nosotros seamos uno en ellos. Ese es el querer de Jesucristo que mencionaba. Cuando Jesús resucita, es la oración que le hace al Padre: Padre, que todos sean uno. Decía, ¿cómo ustedes creen o piensan que vamos a ser uno? Refiriéndome a toda la humanidad en el mundo. Ese es el mensaje o la oración de Jesús al Padre. ¿Puede alguien decirme cuál sería nomás voy a decir, un fundamento claro para ser uno con Cristo? Para que se cumpla esto. La Eucaristía. ¿Por qué razón? Porque en San Juan capítulo, no está ahí, San Juan capítulo 6, versículo 56, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, él está en mí y yo estoy en él, o yo estoy en él y él está en mí. Entonces esa es una manera de cómo la iglesia o nosotros podemos ser uno en Cristo, en la Eucaristía, el culmen de nuestra fe que tenemos en la iglesia, lo máximo, lo más grande, la Eucaristía. Por eso, ahí es donde se cumple también, o podemos mirar que ahí podemos hacernos uno con Cristo. ¿Y cómo puede ser? Para nosotros es imposible entenderlo, por supuesto, porque ¿cómo es que vamos a ser uno en Él, no? Pero cuando yo participo de la Eucaristía, Él entra en mí y yo en Él. Entonces así nos hacemos uno, y por eso es que se pide la unidad, y que toda la humanidad debería de participar de ese culto o de esa Eucaristía o de la Santa Misa, como le pueden llamar. Entonces es algo importante de lo cual nosotros deberíamos participar. Por ejemplo, si alguno de ustedes no está cumpliendo con este sacramento de la confesión o de la Eucaristía, aquí está. Entonces yo les invito a que demos ese paso, porque así tanto nos estamos formando y vamos cumpliendo ese sueño de Cristo, que todos seamos uno. Entonces vamos a leer el 23. Ahora, dentro de la iglesia, ¿quién es el que busca, mantiene la unidad? La jerarquía. El Papa, en ese caso, es el que mantiene la unidad dentro de la iglesia. Por ejemplo, ahí está la foto de cuando el Papa Francisco y los otros papas se reúnen con otras religiones que no son cristianos. Por ejemplo, los musulmanes, los budistas, los hindús o los
judíos y también con los protestantes. En ocasiones lo hace. ¿Y cuál es la mentalidad o el objetivo del Papa hacer esas reuniones? De mantener la unidad. Pero muchos, principalmente los protestantes, que se consideran cristianos, que se consideran creyentes, estoy hablando ya de las iglesias históricas, no dan ese brazo a torcer, aunque ellos saben que es lo que Jesús, lo que Dios pide y quiere, y la exhortación que el Papa les hace, pues es esa, ¿no? Entonces voy a leer ahí, yo en ellos y tú en mí. Bueno, ahí continuamos. Así alcanzarán la perfección en la unidad. Cuando nosotros participamos de la Eucaristía y nos formamos, es bien difícil que nos vayamos de la iglesia, porque al formarme yo voy a estar convencido y cumpliendo lo que el Papa ha mencionado en ocasiones, en conocer mi fe. Segundo, conocer mi fe y amar la fe. Vivir la fe y defenderla, que es lo que apóstoles de la palabra hace. Defender la fe, pues no solo eso, ¿verdad? Tratamos siempre de hacer las cuatro partes: formarnos, conocerla, amarla y vivirla. Tratamos de hacer eso, ¿por qué? Porque de esa manera cumplimos lo que Dios quiere. Y dice en la unidad: y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me has amado. De esa manera, cuando nosotros nos mantenemos en la unidad, si de veras nosotros siguiéramos los pasos de los primeros cristianos, de los primeros católicos del inicio, nosotros lográramos atraer más gente a la iglesia, porque ellos, dice la palabra de Dios, que ellos, como decía la hermana acá, que se amen los unos a los otros, ellos se amaban, cumplían ese mandamiento de Juan 13:34, del mandamiento del amor hacia los demás. Entonces, de esa manera nosotros pudiéramos traer más fácilmente a los que se van de la iglesia a la unidad, o sea, a la iglesia de Jesucristo, que Jesucristo funda esta iglesia, y el querer de Él es no fundar la iglesia nomás por fundarla, sino porque a la iglesia le deja los medios de salvación que ninguna otra iglesia tiene, los medios de salvación. Ahí podemos mirar el otro texto. Estos textos que voy dando son los de tarea, pero al final voy a poner la pantalla para que le saquen una foto si gustan. Voy a leer para avanzar un poquito más. Dice: yo soy el buen pastor, conozco los míos como los míos me conocen a mí. El verdadero cristiano, el verdadero creyente es conocido por Jesús y nosotros conocemos a Jesús. Y dice: lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. ¿De qué ovejas se está refiriendo ahí? ¿Alguien puede decir de quién se está refiriendo ahí la Biblia? Bueno, son unos, bueno, sí, claro, son ellos, pero allí era para los que no habían aceptado la fe, los que habían rechazado a Jesús, los que no creyeron. Pero ahora ya tenemos los nuevos, que dice la hermana, los protestantes. Ya no son los de aquel tiempo solamente, sino ahora son los de este tiempo también. Por eso tengo otras ovejas que no son de este corral, que no pertenecen a la iglesia que él fundó. Pero ¿qué dice más abajito? A esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño,
bajo un solo pastor. Ahí podemos mirar claramente que un día se va a cumplir la palabra de Dios. Así como comenzó una sola iglesia hace 2000 años, que es la Iglesia Católica, que es donde estamos, así va a terminar una sola iglesia. Porque dice el padre Amatuli en algunos de sus temas, todas las sectas del primer milenio desaparecieron. Algo breve, vamos a tratar de dejar las preguntas al final, pero a ver. Es algo breve. Yo nada más mi pregunta es, ahorita que está diciendo que de los hermanos separados, ¿verdad? Que no creen en Jesús. Los hermanos separados sí creen en Jesús, lo que pasa que nos tienen engañados, pero sí creen en Jesús. Porque yo trabajo en una escuela de hermanos separados y ellos tienen su cruz y tienen su Cristo y hacen sus no sé cómo le llaman, pero sí, sus cultos, sus cultos. Pero sí creen en Jesús, solamente que están, me imagino, engañados. Me imagino. Bueno, las dos, lo último que dijo, están engañados y se dicen creer en Jesús, pero no creen en Jesús. Porque mire, yo los identifico a los protestantes facilito. Porque siempre hablo con muchos. Ellos son muy semejantes o similares a los malos católicos que nunca van a la iglesia, a los ateos, a los brujos. Ahora alguien ha de decir ¿por qué dice eso? Claro, fácil, porque cuando, y eso los brujos todavía sí creen algo, porque cuando nosotros les presentamos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, Juan 6:51 en adelante, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y dicen, eso no es verdad, es mentira, es un símbolo. Ahí no están creyendo. Entonces, y como ese tema muchos, o sea, me puedo alargar con un montón de textos bíblicos que ellos no creen. Dicen creer, ¿a poco no? Cuando un mal católico no viene a la iglesia, no se forma, díganme si no cree en Dios, pero a su manera. O sea, en un Dios, ¿qué clase de Dios? Castigador, pero muchas otras cosas. O sea, un Dios que no es Dios, porque si a nosotros nos dicen que hay un Dios, ¿verdad? Y hablo también un poquito de los que ya se les ha evangelizado algo, aún así siguen rechazando. Creen en Jesús, en Dios, a su manera, que solamente es un Dios lejano. Creen que hay un Dios lejano. No tienen ese concepto de que, o esa mentalidad, o ese conocimiento de que hay un Dios que está cerca de mí, un Dios que nos ama, un Dios que quiere que lo busquemos, que quiere que vayamos a Él. Y bueno, puedo poner otros ejemplos, pero seguimos avanzando. Algo breve. Nada más para decir que ellos creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. Sí. No creen lo que Él dice. Sí, es algo bien claro. Creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. Y está clara la palabra de Dios en Marcos 1, 23 y 24. Cuando Jesús expulsaba a aquel demonio de aquellos hombres. Y dice, ¿has venido a hacernos daño? Nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y sin embargo, el diablo, el demonio ese no se iba a salvar. Y él creyó, porque tú eres el Santo de Dios. Entonces, el creer que existe Dios no lo es todo.
Es como le digo yo lo asemejo mucho con los católicos que no practican su fe, con los ateos, bueno, los ateos, otra cosa, pero por ejemplo también los brujos. Imagínense, los brujos sí creen que Jesús está en la Eucaristía, ¿no? Aunque niegan muchas otras cosas, pero bueno, ahí lo podemos mirar. Podemos poner otros ejemplos, pero vamos a seguir. Luego al final va a haber una chancita de preguntas, espero que nos dé el tiempo, y mientras pueden ir anotando, que sería buena idea. Entonces vamos a avanzar. No tenía ese texto bíblico ahí. A ver. Ahí está el otro texto bíblico de la tarea. Por ejemplo, podemos mirar claramente ahí. Dice, voy a leer para avanzar un poquito más. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo, por lo cual ya han venido varios anticristos. Entonces ahí la Biblia está presentando un anticristo, pero luego dice varios anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Los que están en contra de Cristo. Ahora dirán, pero los hermanos protestantes sí creen a su manera, pero no le creen a Jesús, como decía la hermana, y no le creen a la palabra de Dios. Lo hemos comprobado. Entonces, aquí está hablando, sí, claro, de aquel tiempo, pero ahora hay que traer este texto a nuestros tiempos. ¿A quién se refiere? A los que están fuera de la iglesia, a los protestantes, no hay otra. Entonces, dice, por lo cual conocemos que es la última hora. Esta gente salió de entre nosotros. ¿De dónde salen los hermanos que se van de la iglesia? De entre nosotros. Eran católicos. Algún día no les pareció, renegaron cualquier cosa, como dijo el padre Amatuli, por intereses personales, para sentirse superiores, mejores, creer cualquier cosa. Entonces ahí ellos se salen y se van de la iglesia. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros, se habían quedado dentro de la iglesia de Cristo. Pero igual, como decía, mucha gente, eso sí, pues hay que reconocer, mucha gente no lo hace por maldad, lo hace por ignorancia. O sea que eso hay que entenderlo, sí, claro, por ignorancia, pero cuando están allá, cuando están acá no quieren formarse, cuando están allá no se dejan formar. Algo difícil, ¿no? Por ejemplo, nos tocó este sábado pasado, acá en el McDonald's, nos tocó un señor protestante que ya estaba ahí con los hermanos, estaba hablando, yo no sé cómo llegó y estaba hable. Entonces cuando nosotros, y ellos más bien le sacan la Biblia, él se va, pero así, dice, vamos a leer la palabra de Dios. No, ya me voy. Pero ¿por qué? Si vamos a leer la palabra de Dios, no, ya me voy. O sea, le tienen miedo a la palabra de Dios. Y ahí es donde no se dejan formar ellos. Ya los engañaron, ya se fueron y aún así no tratan decían los hermanos, que sería bueno que investigaran esto, investigaran lo otro, para que así ellos se den cuenta, o él se dé cuenta si la iglesia que él dice es la verdadera, o la iglesia de la cual ellos les dieron fundamentos bíblicos es la de Cristo, que es la iglesia católica. Entonces ahí está, por ejemplo, ahí ya podemos mirar, así es como descubrimos que no todos eran de los nuestros. Y bueno, ahí está la gran tarea que el padre Matuli decía, la gran responsabilidad que tenemos nosotros los católicos ante toda esa gente que se va, cómo poder ayudarles, atraerlos a que entiendan, que conozcan la fe. Esa es la tarea de nosotros. Acuérdense, aunque hace rato mencionaba que para defender la fe no se trata para defenderla en un sentido agresivo, humillante,
mal, sino se trata de, como le hicieron los hermanos y como lo hemos hecho mucho, con tanta calma, pero que ellos no se prestan a escuchar. ¿De qué manera los vamos a poder atraer? Pero el Padre también decía, para eso hay que hacer mucha oración. Entonces, allí está. Vamos a leer el texto. Bueno, aquí sí lo tengo, pero ese no lo escribí, el de la división, cuando comienza desde el inicio, 1 Corintios 1, 10 y 13. Aquí tengo solamente una parte, pero esos textos son los 4 textos de tarea. La cita bíblica que acabamos de leer de Primera de Juan 2, 18 y 19, esa no viene en el examen 5, ya pasó en el examen 4, pero bueno, la puse ahí o la dejé allí porque no la quise quitar. Pero las 3 primeras, San Juan 17, San Juan 10, Primera de Corintios 1, esas son las que vienen en el próximo examen. Entonces, si alguien quiere leer en lo que esa Primera de Corintios, en lo que yo busco el otro, ahí como San Pablo les exhorta y nos sigue exhortando hoy, les ruego, hermanos, que se mantengan firmes en la unidad y que no causen divisiones. Entonces, si ahí, como dice ahí, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Hoy en día, ¿cuántas personas no van diciendo lo mismo? Yo soy de testigo de Jehová, yo soy de los mormones, yo soy de los adventistas, yo soy de los pentecostales. Lo mismito que mirábamos en aquel tiempo, lo estamos mirando hoy en día. Página 42 es la que voy a estar leyendo ahorita, de la Biblia y tradición. Biblia y tradición, un repaso sencillo. Página 42. Y el libro que voy a estar usando. Sí, pero sí, déjame ahí, está bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a tratar de avanzar porque recuerden que tenemos que salir un poco antes de la hora, bueno, mucho tiempo antes, que bueno fuera que, por ejemplo, cuando estábamos dando la formación en Frisco, allá nos decían que nos podíamos quedar hasta las 10 de la noche, entonces bien tranquilos. En Rolet tampoco no nos presionan, también nos podemos quedar. Lo más tarde que nos hemos quedado son como 20 minutos, pero qué bueno fuera que en todas partes son así, y aquí tenemos que ir un poquito más rápido por esa razón. Pero bueno, entonces sigue el segundo repaso de Biblia y tradición. Biblia y tradición. Biblia y tradición. Ahí está. Voy a leer un poquito el libro del Padre Amatuli. Biblia y tradición dice: para los protestantes, la revelación y la Biblia coinciden perfectamente, puesto que en la Biblia se encuentra toda la revelación para nosotros. Toda la revelación. Para nosotros, católicos, la revelación es más amplia. Abarca la Biblia y la tradición. Ahora miremos lo que continúa diciendo. Página 42 dice: la revelación. Dice, es la revelación de Dios y de su voluntad acerca de nuestra salvación. Escuchemos, Dios se nos viene a revelar a través en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, y ya como dice en la siguiente etapa, es a través de su Hijo para la salvación, para nuestra salvación. Recordemos que en el Antiguo Testamento podemos ir mirando cómo desde allá se viene mirando la
salvación que Dios quería o la redención que Dios quería para nosotros. Y dice, esta contiene dos elementos, verdades que hay que creer y mantener, y mandamientos que hay que obedecer. Además se realiza mediante hechos y palabras íntimamente ligadas entre sí. Aquí viene la revelación natural. La revelación natural, como ya lo miraron en el tema pasado, que es la creación de Dios, todo lo que Dios creó, ¿verdad? Esa es la revelación natural, pero ahora viene la otra revelación sobrenatural o divina. Y vamos a leer así rapidito este texto, que es el de tarea del examen, más bien el de examen. Dice, todo lo que puede conocer de Dios, lo tienen ante sus ojos. Imagínense, para nosotros los creyentes, que creemos que hay un Dios y que ese Dios nos creó y creó también todo el universo, todo lo que existe, entonces lo tenemos ante nuestros ojos. Y nosotros, no sé si ustedes en alguna ocasión han dicho, pero por ejemplo, qué flores tan bonitas, o sea, cómo, de dónde salieron, cómo nacieron, cómo no, nos preguntamos y no hay manera de poder entender. ¿Por qué? Porque es una creación de Dios. Bueno, que lo creemos, ¿verdad? Pero no podemos entender a Dios, porque si no dejaría de ser Dios. Y entonces ahí dice en el 20, lo que es y que no podemos ver ha pasado a ser invisible gracias a la creación del universo y por sus obras. Captamos algo que su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen excusas. Ahí nos está hablando a nosotros, los que creemos. A ver si viene otro. Entonces, si nosotros nos consideramos creyentes en Dios, lo tenemos en nuestros ojos, todo lo que Dios ha creado, y como dice, de modo que no podemos tener excusa para decir, no, eso no lo creó Dios, lo creó un humano, alguien lo hizo. No, entonces no tenemos excusa para decir eso, pero claro, le está hablando a los creyentes y nos está hablando a nosotros. De esa manera podemos mirar la revelación natural mediante la creación. Y dice la revelación sobrenatural, ahí palabras del Padre Amatuli bien importantes, dice, tratándose de un conocimiento algo difícil desde la antigüedad, Dios empezó a revelarse mediante los profetas, realizando un contacto más directo con los hombres. Desde el Antiguo Testamento Dios se empezó a revelar mediante los profetas. Le iba anunciando a los profetas. Esa es la revelación sobrenatural o divina. Y continúa diciendo el Padre, bien importante acá. Dice, Cristo con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte gloriosa y resurrección, Él envió
el envío del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad, lleva a la plenitud toda la revelación. Entonces, ya en el Nuevo Testamento ya se nos revela, o la revelación que nos da Jesucristo ya es mediante mismo Jesucristo. Por ejemplo, allí lo podemos mirar, que no lo vamos a leer, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. O lo voy a leer aquí rapidito, que no está en la pantalla. Dice: Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado mediante su Hijo. Entonces, qué mejor que ya a nosotros ya no nos habla por profetas, por alguien más, sino que ya nos habla por el Salvador, o sea, por su Hijo, por Jesucristo, por el que nos viene a salvar, por el que nos viene a dar la vida. Entonces ya vamos mirando cómo va avanzando más. Del Antiguo Testamento una cosa, en el Nuevo Testamento ya es otra. Y vamos a mirar, dice, la transmisión de la revelación. Lo que Jesucristo le transmite a los apóstoles, esa es la transmisión, lo que le transmite de la revelación que Él viene a hacer. Y allí, bueno, que eso ya no lo voy a leer, las partes del Padre Amatuli, ahí pueden ustedes continuar en el 44, pero la pregunta que hace el Padre Amatuli dice: cuando Jesús viene a la tierra, le da el poder, la autoridad, la potestad a todos o solamente a unos? A unos, a los apóstoles. Entonces, ahí podemos mirar que esta cita también va a venir en el examen. Ahí podemos mirar cómo cuando se refiere, también viene en el examen, cómo cuando se refiere ahí, o más bien cuando les da el envío, los envía. Ahí les dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato, una orden que la iglesia recibe de Jesús. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Esa es la, que vamos a mirar un poquito unas hojas más, esa es la tradición. Lo que Jesús habló, enseñó, pero que no está escrito en la Biblia, porque se recuerdan lo que dice Juan 21, 25, Jesús hizo muchas otras cosas que si se hubieran escrito una por una, no habría lugar en el mundo para tanto libro. Entonces, esa es la tradición, lo que se habló, lo que se enseñó, pero que no se escribió. Y la iglesia tiene el deber, el mandato de Jesucristo de cuidar, de custodiar tanto la Biblia como la tradición. Entonces, pasamos al otro texto de Primera de Timoteo. Ahí sí me gustaría que alguien lo leyera, porfa. Alguien que levante la mano y que lo lea. Ese también, los que voy a poner, bueno, al final se los pongo, pero ese también va a ser tarea. Quizás se lo pueden ir apuntando. Como aquí ya entramos acá donde habla de la tradición. La tradición, la revelación es una. La revelación, ya miramos, la primera es la revelación
natural, luego la revelación sobrenatural, lo que Jesús viene a enseñar, y ahora vamos a mirar la tradición, que es lo mismo, pero que es algo que no está escrito y que fue lo que se hizo, lo que se habló, lo que se enseñó de parte de Jesús. ¿Alguien que pueda leer ese texto? Segunda de Timoteo 2:2. Ajá. ¿Cuánto has aprendido de mí, confirmando por numerosos testigos, confiándolo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros? Ahí nos dice San Pablo que lo que hemos aprendido de Él, le confiemos eso a otros, que sean capaces luego de instruir a otros, no a cualquiera, sino que es, por eso ahí esa es cita bíblica, claramente está: lo que has aprendido de mí, confírmalo por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza, o sea, personas que respeten la palabra de Dios, las personas que sean capaces de luego de ir a instruir a otros, como ustedes que están aquí, que sé que el día de mañana ustedes van a ayudar a otras personas, el día de mañana van a estar acá compartiendo un tema, y yo los animo, ánimo, ese es el objetivo. El objetivo, decía un padre de apóstoles de la palabra, el objetivo no es que yo o los que estamos acá arriba seamos eternamente predicadores, por decirlo así, y los que están sentados eternamente escuchantes, estudiantes, oyentes, la palabra correcta. Entonces, ese no es el objetivo, de que ustedes se queden ahí todo el tiempo y nosotros nos quedemos todo el tiempo, no, sino que el día de mañana nosotros nos hagamos a un lado y ustedes suban acá. Ahora muchos han de decir, pero yo no sé predicar, yo no puedo predicar. Bueno, eso se entiende, pero podemos hacer muchas otras cosas que también es una manera de cómo predicar, cómo evangelizar. Vamos a leer el otro texto, que este es el último de los que vienen en el examen. ¿Alguien que me lo quiera leer así rapidito? Para pasar al último tema, que es la confesión. Es algo más breve, la confesión. Entonces, de esa manera, y aquí también viene lo que, por ejemplo, lo que nos exhorta San Pablo, lo que les exhortaba en aquel tiempo a que hagamos. Voy a leerlo. Por tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones. Ahora pregunto, ¿cuáles tradiciones? ¿De cuáles se está refiriendo? Porque allí los hermanos protestantes y creo que allí me faltó la letra mayúscula, si no me equivoco. Los hermanos protestantes dicen, son las tradiciones que tienen los católicos, que van en peregrinación con imágenes, que se le arrodillan a una imagen, que hacen fiesta y hacen quién sabe qué. No, de eso no se está refiriendo. Guarden las tradiciones que les he enseñado de palabra o por carta, o sea, lo que se habló, por eso decía, lo que se habló, lo que se transmitió, lo que se predicó, eso es lo que San Pablo hoy en día nos está diciendo, que guardemos esas tradiciones. Esa es la tradición de la iglesia, con T mayúscula. Y dice, o por carta, o sea, lo que está escrito, en ese caso, la Biblia, ¿no? Entonces ahí podemos mirar cómo nos invita, y ahí está el texto que leí yo, pero bueno, vámonos rapidito para las citas bíblicas. Ahí están las citas bíblicas de tarea, las que ya leímos y las que son del examen. Entonces recuerden que este solo es un repaso. Ahora viene la confesión. ¿Mande?
No, estas son otras. Esta es Biblia y tradición, aquella era la unidad. Estas son, es el otro repaso del tema de Biblia y tradición. Si miramos arriba, cuando pongo la pantalla, ahí dice el nombre del tema. Y allá era la unidad en la iglesia. Aquí es Biblia y tradición. Ahora continúa. Sí, las letras rojas son las del examen, tanto el tema que pasó como este. A lo mejor si le sacan una foto, algún hermano de los servidores puede sacar una foto y luego se lo pueden mandar a los hermanos, porfa. Así puedo avanzar con... En este libro viene bien sencillo, entonces el tema nomás trae unas 2, 3 citas bíblicas. Página 242. Vamos a avanzar. Ahora vamos a mirar qué dice el Padre aquí acerca de la confesión. Página 242. Ay, se me hace que me equivoqué. ¿No? Me equivoqué. Alguien que tenga su libro que pueda decir qué página es, porque allí le puse mal. Página 73 del libro amarillo. 73 y del grande, confesión. 291, no sé qué pasó ahí. Pues el 94 sí lo puse bien, pero el 42 no. Bueno, ahí disculpen. Entonces, 291, vamos a mirar algo bien sencillo, que es lo que es la confesión, pero que yo sé que ustedes ya todos sabemos lo que es el sacramento de la confesión o de la penitencia, ¿verdad? Que es la reconciliación con mismo Dios. Y que ese sacramento se lo deja a sus apóstoles. Entonces, solamente voy a leer eso poquito que está ahí. Dice, ¿qué es la confesión? La confesión es el sacramento de la penitencia que fue instituido por Jesucristo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo, porque acuérdense que la vez pasada la hermana decía de que, no me acuerdo cómo va la pregunta, pero acerca del bautismo, pero por eso aquí está claro, para los pecados perdonados después del bautismo. Sabemos que en el bautismo, ya seamos niños o adultos, se nos perdonan los pecados, pero con la lógica podemos ver y analizar y entender que vamos a seguir pecando, imposible de no pecar. Entonces ahí con la lógica sabemos que vamos a seguir pecando, y por eso es que nosotros dentro de la iglesia tenemos este sacramento, y que tiene cantidades de textos bíblicos, pero que no, pues no los vamos a leer todos, sino vamos a leer el primero que viene ahí. Fíjese lo que dice ahí, Hechos 19:18. Ahí está la imagen que no se mira bien, pero vamos a escuchar lo que dice. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho, a confesar. Y recuerden que cuando Jesucristo instituye, ahorita en el texto que sigue, cuando Jesucristo instituye ese sacramento, que dice que después de la resurrección entra, los encuentra y les dice: la paz sea con ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen de sus pecados les quedarán
perdonados, y a quienes no se los perdonen o se los retengan, les quedarán sin perdonar. Entonces, ahí está el mandato de Jesucristo a sus apóstoles y a sus sucesores y a los sucesores de los apóstoles, no a cualquier persona. Y aquí está claro, muchos de los que habían aceptado la fe, en otras versiones dicen muchos de los que habían creído. Ahora, si se dan cuenta, en la Iglesia Católica principalmente, ¿cuánta gente hay que nosotros conocemos y que sabemos y miramos que no se confiesa? Porque no han aceptado la fe y no han creído. Como digo, en otras versiones dice los que habían creído. Entonces, por eso es que mucha gente no pasa a recibir a la confesión, a recibir el perdón de Dios a través del sacerdote. Y como dice allí, a exponer todo lo que habían hecho antes. ¿Por qué? Porque ese sacramento no existía, sino Jesús lo instituye después que resucita, y entonces ahí ya comienza ese sacramento, es a buscar ese perdón de Dios, pero con sus embajadores, no con cualquier persona, y que sabemos que está en la Biblia. Entonces con esto terminamos, porque este texto bíblico nada más trae esas dos citas bíblicas que son las de tarea, y por lo que mencionaba yo ahorita, cuando Jesús resucita, y ustedes saben, porque eso lo escuchamos siempre en las misas, siempre escuchamos ese texto bíblico, Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí. Entonces Jesús no viene por voluntad propia, sino viene enviado por Dios Padre, por su Padre. Y así, con el poder que Dios le da a su Hijo, con ese poder Dios hace lo que quiere. Y con ese poder envía a sus apóstoles. Así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados les serán liberados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Entonces, una vez que nosotros no aceptamos la reconciliación, el perdón de Dios, no se nos han perdonado los pecados. Y imagínense, si tenemos, hay un señor de allá de donde yo soy, tiene 25 años que no se confiesa, pero ya él solo habló que quiere ir a la reconciliación. Imagínense, si esta persona, y como muchas otras, ¿verdad?, tienen 25, 30, 50 años que no se confiesan, y si un día se mueren, ¿usted a dónde cree que van? Bueno, no podemos juzgar, ¿verdad? Pero están jugando con su salvación. Están jugando con su salvación porque nadie les garantiza que si mueren esas personas que tienen tantos años, incluso hasta que tengamos menos, ¿verdad?, que estemos en pecado mortal y que de alguna manera quizás no tenemos la oportunidad de arrepentirnos, entonces podemos también ir a un lugar de castigo. Pero imagínense estas personas que tienen años sin confesarse. Es triste, y ese es el mensaje, la tarea que nosotros debemos de llevar a los hermanos, de que busquen la reconciliación con Dios. Hay muchos textos bíblicos bien importantes en este tema que se habla clarito. Por ejemplo, allí mire, rapidito, nada más así rápido,
En todos estos casos, Antiguo Testamento, en todos estos casos, el que cometió el delito confesará primero su pecado. Antiguo Testamento, entonces, no solamente del Nuevo Testamento, sino ya lo tenemos desde el Antiguo Testamento. Pero bueno, vamos a, pudiéramos seguir leyendo, pero vamos a continuar a dar las citas bíblicas de tarea, que son solamente 2, la confesión, y allí está el repaso que pues Dios nos permitió dar. Lo que dice la palabra de Dios, y esto es referente a la confesión. La palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículo 1 y siguientes, pero por ahí comienza desde el 7. Lucas capítulo 15, versículo 1 en adelante, así pónganle 1 en adelante, pero por ahí comienza del 7 en adelante. Dice que había un hombre que tenía 2 hijos, y que uno de ellos, o sea, el menor, fue a donde su padre y le dijo: Padre, dame todo lo que me pertenece. Entonces dice que el padre, dice la Biblia, que el padre le dio lo que le pertenecía a ese joven. Y muchas de las veces nosotros andamos en el camino de Dios como ese hijo que tomó una mala decisión. Pidió lo que le pertenecía y se fue, dice que se fue al extranjero lejos. Y que allá se malgastó con mujeres y en fiestas se gastó todo lo que el padre le había dado. Y llegó un momento en que ese hijo menor se lo gastó todo y se quedó sin nada, lo perdió todo. Entonces dice la palabra de Dios que llegó hasta el lugar. Entonces, pero ahí viene algo importante. Dice, entonces el joven recapacitó y se puso a pensar y dijo: ¿cuánto alimento tiene de sobra mi padre y yo aquí muriéndome de hambre? Iré a donde mi padre, le pediré perdón y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Trátame como uno de tus servidores. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Imagínense cuántas veces nosotros andamos en el camino de la vida gastando el tiempo que Dios, la vida que Dios nos ha dado, porque no sabemos cómo vinimos cada uno de nosotros acá. Gastar ese tiempo allá en el mundo, o nuestros familiares, nuestros conocidos, nuestra familia. ¿Cuánto no perdemos allá afuera en los vicios, en el desorden, en el trabajo, en las borracheras, cualquier cosa? Estamos malgastando el tiempo que Dios nos ha dado. Como ese hijo se gastó todas las pertenencias o el dinero que el padre le había dado. Pero fíjese aquí lo importante, que es la actitud de nosotros como cristianos, como católicos, y que tenemos el sacramento de la confesión. Regresar a donde el Padre. ¿Y qué dijo el hijo? Me levantaré. Hoy en día nosotros estamos por un camino equivocado, un camino que no es el de Dios. Hay que tomar esa actitud del hijo pródigo, del hijo menor. Vamos a decirle al Señor: me levantaré, iré ante ti, Señor. Te pediré perdón porque hemos ofendido y hemos agredido tanto a Dios, como lo decía el tema primero. Hemos desgarrado a Jesucristo con nuestras acciones, actitudes, divisiones, desobediencia. Entonces, tomar esa actitud de ir a donde el Padre. Entonces dice que el Hijo tomó esa decisión y se fue a donde el Padre.
Dice que todavía el hijo venía desde lejos y el padre salió y lo miró, así dice la Biblia. Y dice que entonces el padre corrió y se echó al cuello y lo abrazó. Y entonces le dice a los sirvientes: pónganle un traje nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros cuando vamos a la confesión, Dios nos reviste de un traje nuevo. Quedamos limpios, dejamos el traje sucio, viejo, y nos revistemos de Cristo con la reconciliación que Dios nos ofrece a cada día, y que tenemos ese privilegio y ese honor de nosotros tenerlo en la iglesia, y muchos lo desaprovechamos. Entonces dice la palabra de Dios ahí mismo, continúa diciendo: entonces vamos a hacer una fiesta, maten el becerro más gordo, porque este hijo que había muerto ha vuelto a la vida. Este hijo que estaba perdido lo hemos encontrado. Que ese seas tú y sea yo, que en este momento, si no estamos en comunión con Cristo, no estamos practicando los sacramentos, que tomemos esa decisión y que seamos como ese hijo pródigo, y de esa manera nosotros vamos por el camino de la salvación. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, ánimo, y nos vemos la próxima semana porque el tiempo se terminó. El canto que vamos a cantar es un canto de apologética que viene ahí en su librito, obviamente para los que tienen el librito de los cantos del libro de los Amatorios. Bueno, pues ahí está en la página 15. En la página 15 ahí va a encontrar el canto número 37 y ahí va a aparecer el canto que se llama el Apocalipsis. Es un canto muy bonito. La letra, el contenido que tiene allí, pues habla de algo muy bonito. De la tortuguita. O sea, la tortuguita representa a cada uno de nosotros, ¿eh? Y el que no tenga el libro, hermanos, allá hay libros, allá miren, en la mesa que está allá. Creo que la donación es, no sé si $2, $3, no sé, pero ahí pregunta, me dice Petra que está $2. Entonces, para los que no tengan ese librito de los cantos, sería bueno que nos apoyaran con la donación de $2, y usted de esa manera adquiere el libro de los cantos y también nos apoya al ministerio con cualquier libro que usted compre. Y el que no tenga dinero, hermanos, no se preocupe, para la próxima semana lo puede pagar. Exacto, nomás que no se le olvide. Y si se le olvida, el Espíritu Santo le recuerda. Bueno, pues bienvenidos a todos, Dios me los bendiga. Pues entonces vamos a comenzar aquí con una alabanza bien bonita que se llama el Apocalipsis. Ahí va a estar en su librito de cantos en la página número 37 y dice: el libro del Apocalipsis ha sido malentendido por las sectas protestantes que tanto han venido contra la Iglesia Católica que Cristo ha constituido. El nombre de prostituta y atribuyen a la Iglesia porque dicen que la vea y que el Papa la desvía solo porque vive en Roma, juzgan por las apariencias.
oímos. Este fue un canto muy bonito, compuesto por los Amatulis, el libro del Apocalipsis. Bueno, por ahí una jovencita nos está pidiendo que le cantemos, le toquemos las mañanitas a su hermano. Bueno, ella siempre quiere complacer a todos, bueno. Entonces le vamos a tocar las mañanitas ahí a su hermanito. Y dice las mañanitas aquí con ustedes, con su ministerio. ¿Cómo se llama el ministerio? ¿Se recuerdan el nombre? Los Defensores de la Fe. Y dice... Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadito en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro y venirte a saludar con la música del cielo. De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos. Una para saludarte y otra para decirte adiós. Jazmines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar. Bueno, pues de parte de su hermanita, que Dios siga bendiciendo a su hermanito, ¿verdad? No sabemos, no dijo nombre ni nada, pero bueno, ahí quedó complacido las mañanitas. Bueno, vamos a seguir ahí en su librito, busque allí en su librito, en la página, vamos a cantar la tortuguita. Página 33, ahí en su librito. Obviamente por ahí vienen, creo que nomás son 2 versos, nosotros aquí le agregamos más. Porque están hablando ahí de lo que es los pecados capitales, ¿verdad? Entonces, vamos ahí a tocar esa alabanza. Póngale atención ahí a la letra, lo que dice, a ritmo de cumbia, aquí con los Defensores de la Fe. Vamos a ver. No te ritmo de cumbia.
que le dolió la cabeza. Dice perezoso, me duele la cabeza, me duele la cintura, tengo ganas de dormir. Esta es una trampa que el diablo te pone para que no escuches la palabra del Señor. Esta es una trampa que el diablo te pone para que no escuches la palabra del Señor. Dice el avaricioso, ya tengo muchas cosas, quiero tener más para luego descansar. Dice el avaricioso, ya tengo muchas cosas, quiero tener más para luego descansar. Grita el de la gula, está rica la comida, quiero comer más, volveré a repetir. Grita el de la gula, está rica la comida, quiero comer más, volveré a repetir. Esta es una trampa que el diablo te pone para que no escuches la palabra del Señor. Esta es una trampa que el diablo te pone para que no escuches la palabra del Señor. La famosa tortuguita. Bueno, otra alabanza que viene ahí en su librito, busquemos ahí en su página, a ver, el diezmo, a ver, el que encuentre primero por ahí, me dicen qué página está. Bueno, ya les gané. Página 34, no, página 14. En la página 14 de su librito de los cantos, ahí va a estar esta alabanza que se llama el diezmo, canto número 34. Ahí va a encontrar esa alabanza. Póngale atención, póngale oído a la letra de esa alabanza. Dice muy bonito, hasta tiene una cita bíblica, Mateo 10, 7, 8. Ahí usted se va ¿cómo se dice? A dar cuenta en esa cita bíblica lo que dice, ¿verdad? Y dice, ahora sí, al ritmo de cumbia. La pueden bailar, hermanos. Muchos se hacen religiosos sin practicar la piedad, solo se vale la Biblia para poder engañar, cobrando todo el dinero de su misma agrupación, las fechas, las ofrendas y el diezmo como ganación. Mateo 18, Cristo lo recomendó, en todo gratuitamente, así como ordenó, no importa el tiempo para que disfruten, y ustedes esa casa y coman lo que deseen. El diezmo fue mandato para el pueblo de Israel, lo dice Deuteronomio
23, para ayudar a la viuda, al huérfano, a los sacerdotes, también a los forasteros, versos de 11 al 14. Mateo 17:8, Cristo lo recomendó, en todo gratuitamente, así fue como ordenó. No dijo comer el diezmo para obtener que lo den, y comer de grasa y coman sobre el Si es que tienes a Dios, ya no robes a la gente, a muchos pobres, a otros pobres se hambre. Ese traje que te pones, ese carro y esa casa, devuélvesela a los pobres y ya regales el tranza. Mateo 17:8, Cristo lo recomendó, en todo gratuitamente, así fue como ordenó. No dijo comer el diezmo para obtener su sostén, dijo que